Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Entonces, estimados colegas, muy buenos días. Siendo las 10:02 de la mañana, estamos dando inicio al Seminario Internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. Y hoy nos acompañan dos colegas que nos van a presentar unas experiencias muy interesantes, el profesor Julio y la profesora Luz Helena, pero antes de ello y de darles paso y de presentarlos, bueno, yo aquí sigo admitiendo a todos los colegas, queremos entonces entregarles esta mochila, pero ante todo hoy la mochila expresa resistencia. Y esta resistencia también expresa un sentido de indignación que a nivel nacional nos está embargando permanentemente y que ya no podemos seguir callando ni seguir naturalizando. El día de hoy, entonces, antes de empezar con las sesiones, queremos presentarles a ustedes un video muy corto. Espero que ustedes me dirán, espero que se escuche y si no, pues ya les coloco el vínculo. Y es porque estamos indignados frente a un caso absolutamente horrible que ha vulnerado, ¿no?, con múltiples vejámenes a una niña en Veracatío de 12 años por las fuerzas del Estado. Entonces, hoy esta mochila también es de resistencia y de indignación. Si la profesora María Elena en unos 2 minutos puede hacer la mención a esta situación que nos tiene absolutamente indignados. Y vale decir que no es solamente este caso, ¿no? Los feminicidios para mujeres, para las niñas de nuestro país ha venido exacerbándose. Entonces es necesario también que como red y como alianza y como voz latinoamericana e iberoamericana nos unamos para solicitar justicia por nuestras comunidades y por nuestros pueblos. Profesora María Elena. Gracias, profesora Ana, muy amable. Las redes de maestros pronuncian su voz ante este hecho que es abominable, lamentable y realmente nos debe generar indignación. Invitamos a los compañeros latinoamericanos que también alcen sus voces y luchemos y hablemos por lo que pasa con la niñez latinoamericana. Una integrante, una niña de tan solo 12 años que salió a coger guayabas para el jugo, fue cogida por 8 hombres del ejército, militares, uniformados, con armas, la violaron, la dejaron abandonada durante toda la noche. Y al otro día, después de buscarla, fue llevada a un centro de salud. Ya al día de ayer no la habían atendido, no le habían hecho ni siquiera el primer acercamiento desde el aparato judicial. Pero muy triste aún cuando nuestra justicia aquí, 3 elementos importantes, el aparato político diciendo que posiblemente la niña consintió. El segundo, una congresista diciendo que era un falso positivo. Y tercero, un fiscal diciendo que no iba a ser catalogado como un acceso violento, sino simplemente como un acceso abusivo, lo que da una rebaja de pena. Entonces, muy triste lo que está pasando y creemos que como maestros, este es un escenario para decir basta. Gracias. Tiene la palabra, profesora Ana. Gracias, maestra Elena. Así que hoy nuestra mochila, además de tejer, teje la indignación. No solamente es el tejido del saber, sino el tejido de la indignación. Y por eso les socializamos este video, que además no es solamente de la red Chisua, sino de múltiples redes que se han venido uniendo. Nosotros hoy estaremos sacando un comunicado, estamos construyendo algunas piezas para movilizar también la reflexión, porque si todos nos unimos, podemos pedir justicia. Bueno, ahora sí, vamos a darle paso y le entregamos la mochila, maestra Luz Helena. Aquí va la mochila para que hoy, desde las expresiones artísticas y la pregunta por la pedagogía en la escuela, la profe entonces, Luz Helena, hoy nos va a compartir su experiencia. La maestra Luz Helena es una colega de Medellín, ¿no? Es una doctoranda, es una colega, es una maestra doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Luz Helena Lopera es magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia, maestra ilustre,
Premio Compartir al Maestro 2015. Hoy nos presenta la propuesta titulada Ecoimaginario, Festival Arte Acción, de la corporalidad a la virtualidad. Ella pertenece, ¿no? Su filiación institucional está en la institución educativa Lola González de la Secretaría de Medellín, en alianza, en convenio con la Universidad de Antioquia. Luz Helena, tienes la palabra. Gracias, mi querida profe. De verdad que yo quisiera hacer y rendir un homenaje, sobre todo a que nosotros los maestros, en estos 2 meses larguitos que llevamos haciendo estos encuentros semanales, tal vez hemos tratado de traer a presencia a través de nuestras propuestas como ese asunto, esas dificultades, esos fenómenos y esas problemáticas que nos acechan todo el tiempo y que, como tú dijiste, parece que se exacerban más con el fenómeno que nos acontece, con una pandemia, con un distanciamiento. De verdad que quisiera entregar este momento para que todos y cada uno de los que hacemos presencia en este espacio, en este escenario de la virtualidad, lográramos empezar a entender que todo lo que hagamos cuenta. Y todo lo que hagamos cuenta, no sé de qué manera materializarlo. ¿Qué es todo lo que hagamos cuenta? Tal vez todo lo que hagamos en imagen, en palabra, en expresión, en indignación, en resistencia, pues obviamente cuenta porque no es justo, ni es aceptable que este tipo de situaciones estén aconteciendo en una Colombia que en medio de todo intenta reponerse. Todo el tiempo Colombia está intentando reponerse, pero pareciera que hay ciertas fuerzas o ciertos aconteceres, porque también hacen parte de nuestra historia, que no lo permiten. Y la pregunta que me haría es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muy bien, quiero dar inicio con una invitación más que a través de la palabra, a través de la imagen, y espero que esas imágenes logren decir más de lo que yo podría decir en palabras. Los invito a leer una historia de hace 16 años más o menos, que he llamado Ecoimaginario y que tiene 2 acciones fuertes, que es el encuentro de talento en conciencia ecológica y ambiental y el Festival Arte Acción. Esta es la historia de una institución que, sumergida en la preocupación, dio más valor a los índices, porcentajes, números, mediciones y resultados. Luz Helena, discúlpame. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú compartas la tuya. ¿Listo? Porque no estamos viendo tu pantalla. Ok. Entonces, dame un segundo. Listo. Puedes empezar a compartir ahora sí tu pantalla para que veamos el video. Yo creo que ya se está compartiendo porque él me dice dejar de compartir y creo que ahí la están viendo. Ah, sí, la estamos viendo. Claro que sí. Dale, por favor. Ok. Entonces discúlpame la interrupción. Tranqui. Historia de una institución que, sumergida en la preocupación, dio más valor a los índices, porcentajes, números, mediciones y resultados, llevando a descuidar el ambiente escolar, motivo que las fuerzas maléficas van a aprovechar para las conciencias de los estudiantes poder alterar. Porque cuido mi adolescencia, hoy llevo mis labios color rosa. Porque cuido mi adolescencia, hoy llevo mis labios color rosa. Porque cuido mi adolescencia, hoy llevo mis labios plátano. Cuido lo que digo para no ofender a mis amigos. Hay que pelear con madurez, debe dialogar. Quiero en este mundo un cambio, la unión hace la fuerza. Todos serán diferentes y estamos. La transparencia es la práctica de sacar a luz tu mejor lado. Es una hoja de vida sin manchas. Es un podemos hacerlo, un será verdad. Si un camino hacia la paz queremos trazar, la verdad en nuestro corazón siempre debe estar. Tienes que cuidar, te lo digo, bro.
Pero todo esto se torna difícil cuando el adolescente, aún sin dar respuesta a ese corpus de preguntas, decide buscar las respuestas de la vida de otros hombres. Estás comenzando, estás cayendo de vuelta. Y los chicos dicen igual que la soto. Mira como los soto y me ha hecho menos. Quiero ser la marioneta más de tus deseos. 23 de la Comuna 13, donde todo está aparentemente en calma, pero hay cosas que suceden en silencio, que nadie se da cuenta hasta que encuentran al muerto. Hay raperos y músicos que se expresan por medio de sus cantos y rimas, al amor, a la familia. Hay niños que juegan, otros que rezan, niños que estudian, niños con metas. Dios lo bendiga y que le vaya bien. Amén. Bueno, hija, Dios la bendiga y se porta bien en el colegio. ¿Cómo así que fumando? Me están tomando la clase de parche, el colegio. Es que ustedes creen que ¿qué? La educación que les hemos enseñado. Se me van ya para la coordinación. Ya. Hoy en día, que sean ustedes las que vean este carnaval. Déjalo fluir. Parte y cara. El esqueleto que brilla sudor, suda toda la mala energía. El esqueleto que brilla sudor, suda toda la mala energía. Muévete, déjame saltar. Todo lo que la pena no valga, que se desvanezca todo mal sentimiento, tu único vicio sea el movimiento, que la vida, odio y rencor en tus pensamientos de salud física, mental y emocional. Estas rimas allí te van a llevar, rap saludable que induce el movimiento, es vida saludable. Cuando te mueves y dejas que tu saludable, es vida saludable. Cuando te mueves. Ok, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Claro que sí, te estamos escuchando. Bueno. Volver a compartir tu pantalla. Perdón, mi pantalla. Bueno, Ana, yo preferiría que pusiéramos la presentación en PowerPoint. Esa fue la ficha, digamos, la infografía. Ah, excelente. Ahí podemos dejar esa primera, esa segunda más bien. Bueno, voy a tratar, como dije, de ser muy juiciosa con el tiempo. Creo que todo amerita el acontecer y el devenir de esta virtualidad. A todos nos está enseñando múltiples cosas y entre ellas a ser generosos con ciertos acontecimientos y con ciertos devenires. Creo que por encima de mi presentación está la situación que Ana hoy nos pone de manifiesto, la que desde ayer veníamos fraguando, y veníamos fraguando quiere decir que estábamos interesados en hacernos presente. Entonces, obviamente eso se pone por encima de esta presentación. De hecho, quisiera darle un giro y ponerla toda en voz de esto que ocurrió, que a veces uno no sabe si nombrarlo, porque teme nombrarlo y nombrarlo se vuelve como una especie de moneda de dos caras. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con esto, y más cuando escucharon a través del video que les mostré, es las voces de adolescentes. Esos son solo voces de adolescentes, de los chicos de la Lola González, de la manera en que ellos piensan, crean, recrean, de la manera en que ponen de manifiesto lo que yo voy a llamar invitarnos a leer, porque creo que esta es una invitación a leerlos a ellos, a leer su espacio, a leer lo que yo llamo sus risotadas, sus pelos encendidos, sus
malas palabras. Siento que esa es la no presencia de la escuela, o al menos la que la escuela considera la que debe precisamente reeducar, y no precisamente sobre ella hacer todo el proceso de educación y de formación. Entonces voy a hablarles un poquito de ecoimaginario y quiero que tengamos como presente eso. Esta es una invitación a leer un grito silencioso en nuestra ruidosa institución. ¿Y qué es silencioso? Tal vez las risotadas, los cabellos encendidos y las malas palabras de nuestros estudiantes. ¿Y qué es lo ruidoso de la institución? Tal vez esas políticas públicas, tal vez esos discursos neoliberales, tal vez esos asuntos de competencia y bueno, todo lo que como maestros ya conocemos y lo que parece que hacemos resistencia constantemente de mil maneras desde cada uno de nuestros escenarios. Yo quisiera que Ana me pasara a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva pues es contarles un poco por qué esa palabra ecoimaginario, que es básicamente la unión de dos palabras. Eco en el sentido de esas relaciones que establecen los seres humanos y no humanos, porque ecoimaginario le abre espacio a ese asunto de que los únicos seres que merecen atenciones son los humanos, no los no humanos también. Entonces, relaciones de interdependencia, relaciones de interacción y relaciones de complementariedad. Y ese imaginario es esa construcción simbólica de un relato que enuncia una manera particular de ser, de estar, de sentir y de pensar en el mundo. Es así como yo me pregunto entonces, ¿cuál será el imaginario de una comunidad que ha tenido que padecer el accionar de diversas formas de violencia? En condiciones de escasez, en condiciones de pobreza que están más asociadas a lo espiritual que a lo físico, material, y eso presuponiendo que ustedes conocen la historia de la Comuna 13 de Medellín. Ello, obviamente, me da una respuesta, y la respuesta es un vacío del cuidado. Y ese vacío del cuidado, entendámoslo como esos sentidos del pasado que atraviesan la realidad presente y que reactivan de manera constante los proyectos de futuro. Entonces, casi que hablo de que la historia de la madre será repetida por su hija si no le hacemos un giro a ese imaginario. Muy bien, es así como entonces ecoimaginario es un proyecto que como experiencia intermulti y transdisciplinar, creo que hago ese señalamiento porque considero que involucrar varias áreas del saber se vuelve en estos tiempos muy, muy valioso, porque es entender el mundo desde una manera, desde diversos puntos de vista y no desde un saber. Situación que todavía está presente en las escuelas, en los colegios, fragmentamos el conocimiento. Entonces, ecoimaginario busca traer a presencia ese vacío del cuidado y obviamente para ello ella tiene que servirse de dos áreas, el arte a través de las nuevas figuras de razón, muy propias de la práctica artística contemporánea. Estoy hablando del cuerpo como dispositivo principal de conocimiento y estoy hablando del trabajo colectivo, de cuerpos en unión, de cuerpos en acción. A través de eso y a través de las posibilidades que dan las nuevas tecnologías de una posibilidad multimodal, a lo que me refiero es a la integración de una información en un mismo constructo, digamos, pedagógico, es decir, cómo juego con el color, con el sabor, con el sonido, con la imagen, en un mismo ámbito perceptual. Me valgo de esas dos posibilidades, entonces ya tenemos el arte, ya tenemos las tecnologías y ya tenemos la ecología, con el fin de que los chicos y yo misma entendamos desde los planteamientos de la física moderna y entonces ahí se integra un cuarto saber, una cuarta disciplina
Entendamos desde desde la física moderna que todos estamos regidos por unas leyes universales que nos afectan a unos y a otros, lo que indica que somos una historia inserta en un cosmos que tiene 15.000 millones de años. Y obviamente esto parece muy loco, pues cómo esta profe es capaz de llegar con todos estos discursos a un chico. Y siento que ahí, de alguna manera, pues, ponemos a prueba un poco ese imaginario del muchacho. Resulta que el muchacho es capaz de asimilar, de introyectar y de entender toda esa relación en conjunto. Pero obviamente yo quisiera poderme detener como en otro tipo de discursos, pero no tendría razón, y en especial porque obviamente creo que con el tiempo hay que ser generoso y quiero ser en ese sentido muy, muy estricta, y soy estricta porque el otro también tiene la palabra. Con esto, una vez dicho esto, es ¿qué busca la profe o qué busca Ecoimaginario más bien a través de eso? Porque algo subyace. Entonces vuelve nuevamente esa propuesta de leer, y de leer el grito silencioso en un mundo ruidoso. Y tenemos un mundo bien ruidoso, y no me voy a detener a enumerar la cantidad de ruidos que hay en este mundo. Entonces hay que hacer el esfuerzo de leer lo silencioso, de escucharlo. Le pido a la profe Ana que pasemos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva pues solo presenta, digamos, el protocolo donde Ecoimaginario mostraría, digamos, sus evidencias desde el punto de vista epistemológico, desde qué teoría instaura, desde qué didáctica lo hace, cómo evalúa. Entonces, en lo personal, pues bueno, en esta nos podemos detener después. Podemos pasar a la siguiente. Y la siguiente, mientras Ana la mueve, serían los retos que hay con este proyecto. Lo que ustedes ven ahí es la presencia de una cantidad de discursos, y quiero que sepan que yo me inspiro mucho en Michel Foucault, pero me inspiro en su tercer momento de pensamiento, cuando él nos hacía una invitación a ese asunto de la autogobernabilidad, y creo que lo hacía mucho en esa situación de dejar de escuchar tanto el ruido y poder escuchar el silencio. Entonces la palabra autogobernabilidad realmente no es la que Michel Foucault quisiera haber nombrado o quisiera haber puesto. Tal vez él hubiese querido más bien ponerlo en términos de retornar a la epimeleia ectó, al cura sui en griego, al cuidado de sí, al cultivo de sí, a la atención de sí mismo. Y aunque eso pareciera que nos muestra como algo sobre el yo, puesto sobre el yo, o sea, me cuido yo, soy yo, la atención está puesta en mí, realmente el cuidado de sí refiere a 3 momentos, y lo quiero leer textual. La primera, a una actitud respecto a uno mismo, los otros y el mundo. Entonces, uno mismo es los otros y es el mundo. Uno mismo no es uno, no es Luz Helena. Uno mismo es Luz Helena, es Ana Brisset, es Julio Rodolfo, es Jorge Alberto, es Pablo, pero también son los árboles, las plantas, el aire, los ríos, el mar, el viento, pero además es el planeta, es el cosmos, ese es el uno mismo. Lo segundo, una mirada hacia uno mismo que involucra unos ejercicios, o sea, de qué manera yo soy capaz de girar mi mirada hacia mí mismo, que la estoy girando realmente hacia una cantidad de otros. Entonces, yo diría que el Festival Arte Acción es la apuesta que se intenta para que ellos volteen su mirada hacia ellos mismos, pero también hacia su profe, hacia su compañero, hacia su aula, hacia su pupitre, hacia la mascota que tienen. Y en tercer lugar, podría decir que es las acciones que se ejercen
sobre ese objetivo para transformarse y acceder, en palabras de Michel Foucault, a la verdad, pero la verdad la quiero dejar entre comillas porque creo que son palabras que merecen una discusión más abierta. Entonces, una vez dicho esto, lo que quiero decirles es que el Festival Arte Acción, Ecoimaginario y Encuentro de Talento en Conciencia Ecológica, básicamente es incitar y provocar a los chicos a ese cuidado, a esa epimeleia autor, a esa kurosui en griego, a ese retornar, y que si me llegaran a preguntar qué es la educación y la formación, diría, no es sino eso. Y por eso sigo tanto a William Ospina cuando dice que el video anterior lo enuncia, pero también lo va a enunciar el que sigue. Ana, yo creo que podemos dejar ahí. Eso que ven ahí resaltado en naranja son los retos que tiene este proyecto, pero creo que sobre esos podemos discutir en la charla que hacemos al final. Son los retos que sigue, porque un proyecto nunca está terminado, un proyecto siempre se está formando. Imagínense, hace 15 años, nadie, ninguno de los chicos, ni la profe, se imaginaba que iba a haber una pandemia que nos iba a obligar a quedar en un cuarto encerrados, en un espacio, a cubrirnos los rostros, a hacer un asunto aséptico de lavarnos y de sospechar del otro. No lo imaginábamos y hoy se está viviendo. Entonces, como la profe Luz intenta darle forma a esos cuerpos distópicos, entonces para ello voy a cerrar esto con el tercer video. No sé si lo presentas, Ana, o lo presento yo desde aquí. Y con eso terminamos. Yo creo que lo puedes presentar tú misma, Luz Helena. Ok, entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Así es, yo ya acá dejo de presentar para que presentes tú. Ok. Entonces aquí voy a hacer, ustedes me van diciendo porque les cuento que esto es como ponerse una venda en los ojos y caminar. Y uno no sabe para dónde va, si va a tropezar con algo, pero ahí vamos. Me dicen si en este momento están viendo mi pantalla. No, todavía no. No la ven, ok. Entonces, si quieres, entonces, volvamos otra vez a hacer el ejercicio. Párate al final de la barra blanca, le das presentar ahora. ¿Encontraste la viñetica de presentar ahora, abajo? Presentar ahora, sí, ya la encontré. ¿Listo? ¿Qué tal si no tuviéramos a Ana para que nos guiara en esta oscuridad? Entonces digo toda tu pantalla, la voy a poner toda, la señalo, la comparto. Mírenme que estamos en un proceso de aprendizaje colectivo. Así es, Ana, ahora está cargando tu pantalla. Listo, ahí sí la están viendo. Está cargando. A ver, ahora sí, para que por favor coloques el video en la pantalla expandida, para que se vea más grande. Ok, lo voy a intentar. Ahorita creí que lo estaba haciendo, pero parece que no. Pantalla completa, voy a ver si ahí sí no la da. ¿Ahí la ven? Sí, colócale todo el sonido que puedas. Okay. Listo. Voy a volverla a poner acá porque, listo, aquí va. Es como la profe Luz intenta traer esa corporalidad de un acontecimiento que se llama Festival Arte Acción y que este año cumplía la 10ª versión, pero que va a ser la primera virtual. Eso es lo que les quiero mostrar con este último video para finalizar. Mis manos extrañan poder sentir libremente la calidez y frescura de la luz. Hola, profe. La boca. El 10º Festival Arte Acción, primero virtual, garantizará la proximidad sacudida y afectada por la distancia y el confinamiento, para recordarle
a los estudiantes su potencial de corporalidad, su capacidad de creación, que conviertan ese cuerpo en aroma, en sonido, en color, en sabor, materia prima que sobra en los hogares. ¿Listo? Eso es todo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para darle la palabra a Ana. Estimada Luz Helena, muchísimas gracias. Invitamos a los colegas a que por favor coloquen en el chat las preguntas. Hay ya bastantes comentarios que te han hecho. Te invitamos a ti para que también revises el chat y al finalizar la presentación del maestro Julio, entonces podamos dar paso a los comentarios y las preguntas. Gracias, Luz Helena. En este momento le voy a dar paso entonces a la colega Tadiana. Tadiana va a hacer la presentación del maestro Julio Rodolfo Grimaldo. Gracias, Anita. Muy buenos días a todos y a todas. En este momento, pues nos vamos hacia México. También nuestro abrazo solidario para México y por toda la situación también por lo que atravesaron esta semana. Y pues en ese orden de ideas queremos darle la bienvenida como representante de México al profesor Julio Rodolfo Grimaldo Arriaga. El profesor Julio Rodolfo nos está acompañando en el día de hoy con su presentación que se titula... bueno, primero vamos a leer algo acerca del profesor Julio Rodolfo Grimaldo. Él es licenciado en Pedagogía de la UPN de Ajusco, es maestro en Pedagogía de la UNAM y asimismo doctor en Pedagogía de la misma institución. Desde 1992 es profesor investigador en la UPN 094, además de ello es profesor normalista y profesor de educación secundaria. Es coautor de diversos libros de educación, ponente en congresos internacionales, coloquios, encuentros, presentaciones de libros, seminarios, tanto en México como en el extranjero. Y ha participado en diversas investigaciones educativas en el campo de la subjetividad de los actores, colectivas e individuales para FES Aragón, UNAM y la UPN 094. Profesor Julio Rodolfo, sea usted bienvenido, el tiempo es suyo, adelante. Muchas gracias, colega, que me hace esta presentación. A veces no sé si es importante que se nos mencione en todos esos credencialismos o grados, ¿verdad?, que nos dicen, porque pues también son correspondentes con responsabilidades que a veces no siempre pues se cumplen al 100%. Sin embargo, muchas gracias por esta presentación. Antes de comenzar, escribía algo aquí brevemente al escuchar esta fatal noticia. Dice: hermanos de Colombia, expreso mi más amplia solidaridad con el pueblo colombiano. Comparto este coraje ante esta otra pandemia que desde mucho tiempo gobiernos promueven desde su interior con fines pues totalmente definidos hacia el control de naciones democráticas como lo es Colombia. Lo comparto porque en mi país también vivimos un exacerbado momento de situaciones de vejaciones, de maltratos y sobre todo de muerte hacia muchas mujeres, niñas también. Este terrorismo de Estado, con gente de Estado, debe culminarse, debe terminarse, y la educación liberadora, la educación basada en la revelación de lo social es lo que nos puede permitir empezar a educar a nuestras nuevas generaciones para estos sucesos. Mi más sentido disgusto y rechazo a esta situación. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a participar en Red Chisúa. De 2014, la última vez que tuvimos la oportunidad de participar en los encuentros latinoamericanos
de maestros que hacen investigación desde la escuela, aquí en México participando en ese tiempo con la REDIEM, y hago la muestra que muchos de ustedes han de recordar de esta mochila también de Cajamarca, Perú, y de esta otra de Córdoba, Argentina, en aquellos encuentros latinoamericanos que tuvimos la oportunidad de compartir con muchos de ustedes que seguramente están por ahí, agradeciéndoles de antemano. Bueno, este trabajo que presento, Seminario de Formación de Formadores del Posgrado de la Escuela Normal de Especialización, tiene como base, primeramente, entender qué está pasando en ese contexto de los posgrados dentro de las instituciones de las escuelas normales en mi país. Si es tan amable, la siguiente. Bueno, la siguiente. Ahí está bien. Bueno, la Escuela Normal de Especialización, institución de educación pública, que desde hace 77 años nació el 7 de junio de 1943, cuando era presidente el general Manuel Ávila Camacho y era secretario de Educación Pública en nuestro país, Jaime Torres Bodet. Desde 1943 hasta la fecha ha sido un baluarte en la formación de maestros de educación especial. Desde 1943, con sus primeras 5 especialidades, plan de estudios de 1943, 1985, aquellos ajustes también que se hacen a las licenciaturas de educación especial, 2004, que es otra reforma que se hace a la formación de licenciaturas en educación especial, y 2018, la última que tenemos, en donde se hace la aparición de la licenciatura en inclusión educativa. Una institución de vanguardia, y podemos decir que hoy en México, en la Ciudad de México, la única institución pública que imparte la licenciatura en educación especial. Esa es nuestra institución, la Escuela Normal de la Especialización, de la cual venimos colaborando con ella de hace ya algunas décadas. Bien, pero también hay que decir que en este contexto habrá que analizar lo que ha pasado dentro de nuestras escuelas normales y principalmente en los posgrados de hace algunos años ya. Nuestras instituciones normales, escuelas normales en la Ciudad de México, pasan a ser instituciones de educación superior pública en 1984, bajo un decreto en el cual las declara instituciones de educación superior. Muy importante esto, pero dejando pendientes algunas cuestiones, sobre todo de orden académico, que han venido arrastrándose desde ese tiempo hasta la fecha. Quiero decir con esto que nuestras instituciones de educación normal, en sus inicios y hasta antes de esta reforma de 1984, habían centrado más su trabajo, sobre todo en la formación del nivel licenciatura de maestros de educación especial, y que estas prácticas generalmente correspondían al mayor porcentaje de docentes dentro de la institución, dejando un poco a un lado lo que tiene que ver con las dos funciones sustantivas importantes de toda institución de educación superior, que es, desde luego, la investigación y la difusión. En ese tenor, las instituciones normalistas en la Ciudad de México se han preocupado por ir constituyendo procesos de formación continua a partir de una institución madre, que es la sede, diríamos, la rectoría de las escuelas normales, que es la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, que se ubica en la Ciudad de México también, y desde donde se emiten, pues, todos tipo de gestiones para la formación continua de los maestros en las escuelas normales. Desafortunadamente, para la ubicación de las escuelas normales en la actualidad, todavía no gozan
con esa libertad de gestión dentro de ellas mismas para poder diseñar sus propios programas, planes de estudio, etcétera, ni su formación continua. Es decir, nos encontramos en esa dependencia sana, desde luego, porque la correspondencia con la dirección general es sana, pero también a veces un tanto limitada en aquellas situaciones más prioritarias que internamente cada institución tiene y que pues a veces no son del todo resueltas. Bueno, este posgrado que surge en 2018 es un posgrado que tiene un enfoque muy interesante, un enfoque contemplado en el marco de lo socioformativo y de la epistemología de la complejidad. Una de nuestras maestras baluartes que tenemos en el posgrado, parte del diseño curricular de esta, es la maestra Elba Izquierdo, que fue diseñadora del programa junto con otras colegas de otras normales, pero que atinadamente se presenta esta maestría con un enfoque diferente. El enfoque de lo socioformativo tiene que ver más allá del desarrollo de competencias o del desarrollo de habilidades, saberes y actitudes en un sentido de integridad, es decir, en un sentido de relación de estas competencias, que es algo que dentro de la mirada de los enfoques de otras maestrías no se contempla. El carácter disciplinario, fragmentado, trata de ser superado en esta perspectiva de la socioformativa y de la complejidad, y que tiene que ver mucho también con aquel enfoque de la epistemología moriana, enfoque de la complejidad, donde tratamos de superar en este contexto de la formación esas dicotomías que anteriormente se tienen entre lo que es enseñanza, aprendizaje, por ejemplo, enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos. Este tipo de dicotomías, este enfoque de la complejidad y socioformativo trata de superarlas. Muy bien. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. En el marco de esta contextualización, se pretende a partir de 2018, una vez iniciada la primera generación de esta maestría, hacer un seguimiento en los colegios de posgrado para ver cómo vamos manejando los diferentes módulos que componen esta maestría. Y nos damos cuenta en estos espacios académicos que no todos los docentes que participamos hemos conocido tan a fondo el diseño curricular de la maestría, que ya vuelvo a decir, es un enfoque sui generis basado en el enfoque socioformativo complejo, que esta epistemología de la complejidad también es poco referida o es poco practicada en realidad. Hay más acercamiento a la teoría, pero en el ejercicio de la práctica, en el ejercicio de la reorientación de nuestros estudiantes, pues todavía tenemos pendientes. También nos damos cuenta que debido a la diversidad de formaciones que tenemos y experiencias, los compañeros dentro de la maestría, pues hacemos diferentes orientaciones en cuanto al trabajo de formación de nuestros estudiantes. Hay a veces poca claridad para nosotros en la convergencia de esos paradigmas cualitativos, cuantitativos, para investigar objetos de estudio complejo. Es decir, en la maestría se pretende que se construyan objetos de estudio complejos en donde esta dicotomía de la visión cualitativa versus la versión cuantitativa se supera, en donde esa mirada compleja del uso de metodologías diversas en un mismo objeto de estudio, tanto en su construcción como en su desarrollo, son bienvenidas. Estos aspectos todavía
no son muy maduros en ese tiempo. Le pediría pasar a no la siguiente, sino la próxima. Por favor, esa es. La otra. La siguiente. Esa es. Entonces, se hace la formulación en este equipo de posgrado del planteamiento de un problema. ¿Cómo desarrollar un programa de actualización interno dentro de nuestra Escuela Normal de Especialización en el espacio académico del posgrado que favorezca el desarrollo de las competencias que demanda la conducción, desarrollo de los diversos módulos del programa de la maestría? Es decir, ahí tenemos 3 elementos fundamentales. Un diseño curricular que demanda habilidades, competencias en nosotros los docentes que impartimos los módulos. Tenemos también una diversidad de formaciones los maestros y tenemos una fortaleza, pero también ciertas debilidades en esas competencias que demanda el programa. La anterior, por favor. Bien, luego entonces vamos nosotros a incursionar en el planteamiento de este problema a una propuesta interna, ya lo dijimos. Y esto de interno tiene que ver con la teoría de la formación de formadores, que tal vez en algunos países lo compartan, principalmente en Argentina, en la ya galardoneada Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, con la doctora Marta Souto, por ejemplo, o también en la Universidad de Barcelona, allá con el doctor José Tejada, en donde nos dice que la formación de formadores debe presentar o presenta por lo menos 2 tipologías: formación de formadores para el desarrollo de profesionales en el campo laboral y la formación de formadores para desarrollarse dentro de las instituciones en el contexto de las necesidades y exigencias internas. Y es ahí donde el formador tendrá que ser un mediador, pero un mediador en un contexto, dice ahí, concreto de exigencias, de esas nuevas modalidades organizativas, posibilidades integradas por los medios de interacción con los participantes como protagonistas y mediadores de su propio aprendizaje. Es decir, se encuentra una complementariedad de aquello que nuestras instituciones, en este caso nuestra institución rectora de GENAM, oferta hacia los maestros normalistas, pero que de alguna manera hay situaciones muy concretas. Para nosotros es el caso de este desarrollo de diseño curricular de la maestría, en donde algunos de nosotros estamos involucrados y necesitamos desarrollar una formación permanente. Y entramos entonces en este contexto de la formación permanente, ¿verdad?, donde la formación de formadores tiene un papel fundamental para nosotros. Aquí nosotros tenemos que hacer una, finalmente, distinción muy importante en este contexto de la formación de formadores entre lo que es educar, instruir y formar, que a veces dentro de nuestro contexto formativo se denomina o se relaciona con lo mismo. La educación concierne a un nivel muy general de la humanización, es un proceso intencionado. La instrucción se hace posible, por otro lado, a partir de la transmisión de información y conocimientos, pero la formación se dirige hacia una acción más profunda de la persona, en un doble movimiento, diríamos, conmutativo reflexivo, es en formarse y formar al otro. Y aquí es donde nosotros, en esta mirada de la formación de formadores, recuperamos aquel sentido de la formación que expresa que la formación es un retorno reflexivo permanente sobre nosotros mismos en relación al otro, que no formamos al otro precisamente, sino el otro se forma y nos forma al mismo tiempo. Esta visión de Jean-Claude Filloux, de allá de la escuela francesa, nos aporta a nosotros en este proceso de diseño de nuestro seminario de formación de formadores. También hacemos uso para configurar este diseño de formación de formadores de una perspectiva que nos parece muy interesante, es la perspectiva
del modelo de formación de formadores crítico contextual que Fernández en la Universidad de Barcelona ha trabajado y nos ha inspirado, ¿verdad? Porque precisamente tiene que ver con este enfoque que para nosotros es muy importante, el enfoque de la complejidad. Lo recuperamos, pero para nosotros es ahora un modelo de formación de formadores crítico contextual complejo, así lo denominamos para efecto de nuestro diseño. Y en él vamos a darnos cuenta que hay algunas unidades de competencia muy importantes, unidades de competencia que tienen que ver con cómo integrar nuevas acciones a las ya instituidas dentro del mismo posgrado, cómo proporcionar oportunidades también de aprendizaje a los maestros y grupos de maestros para lograr una mayor cualificación y desde luego en este mismo modelo la necesidad de llevar una evaluación permanente del mismo, que tiene que ver con esta necesidad de ir transformándonos. Si lo vemos a la luz de este diseño, para nosotros significó un conjunto de experiencias, de diálogos, de discusiones ante esa problemática que ya habíamos descubierto dentro de este grupo de docentes. Y bueno, podemos entonces estar nosotros conscientes de que es un programa flexible, ¿verdad? Abierto, polivalente, en el cual se va buscando también la transformación del mismo. Cuando hablamos de esto de seminario, este seminario de formación de formadores sugiere este espacio precisamente abierto, flexible, polivalente, donde los colegas vamos reconstruyendo y resignificándonos, pero al mismo tiempo vamos transformando el contenido del mismo seminario. Nosotros partimos de una propuesta del seminario, pero esta propuesta se ve rebasada en muchos momentos ante las sugerencias, necesidades y exigencias de nuestros maestros que se están formando. Cabe decir que en esta primera generación de la maestría, los docentes que participan en ella son nuestros propios colegas de la Escuela Normal de Especialización, 9 colegas que se integran a su formación. Y entonces la responsabilidad, la exigencia, pero también la tensión entre docentes, colegas y docentes que somos ahora sus formadores de nuestros propios colegas, pues esto también traduce en muchos momentos resistencias, un conjunto de diálogos favorables, a veces no tan favorables, pero enriquecedores, fundamentalmente enriquecedores, porque precisamente conlleva a que el seminario cumpla con ese propósito de flexibilidad, de apertura y polivalente. Entonces, son bienvenidos todos esos conflictos que se presentaron en esta primera generación. El seminario se sigue trabajando y en este momento, en la segunda generación, tenemos todavía nosotros abierto el desarrollo de este seminario con la reserva de la contingencia, ¿verdad?, que estamos ahorita viviendo. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí está el diseño de este seminario con esas características que ya hemos comentado. Y bueno, principalmente tiene un referente muy importante con una modalidad de corte modular para buscar principalmente, más allá de transmitir contenidos, pues la construcción de conocimientos, la construcción de habilidades, la discusión de ese conocimiento y de esas habilidades con un carácter heurístico, de poder reflexionar y poder ir rebasando esos fragmentos y esos entornos que nos obstaculizan seguir trabajando. Este carácter modular, pues desde luego, tiene una característica muy importante, que es la facilidad para poder realimentarse, ¿verdad? La flexibilidad, ya lo dijimos, de su diseño. También la transferibilidad de contextos. Estamos
tratando nosotros que este diseño de seminario, ahora que se está desarrollando, en un tiempo no muy lejano podamos también vincularlo a otras instancias educativas, sean instituciones o sean particulares. Esta visión es muy interesante desde el punto de vista de un seminario con características modulares. El siguiente, por favor. Aquí está la semblanza del primer seminario. De acuerdo a esas discusiones, de acuerdo a esas problemáticas que mencioné con anterioridad, pues se hace un intento por arrancar este seminario con algunos módulos que fueron diseñados exprofeso para esas problemáticas. Y nombramos este primer módulo, este primer seminario como Huellas de la Investigación para el Posgrado, en donde se comparten dos módulos donde buscamos desde la exigencia de hacer una irrupción con aquello que se entiende por investigar. La concepción que muchos de nosotros, maestros del posgrado, tenemos de investigar, ya lo dije, es muy diversa, pero en este enfoque de la maestría socioformativa compleja, nos exige que vayamos al reencuentro con nuestros saberes también, con nuestras experiencias también, y que no solamente aquella visión estructural de lo que es hacer investigación se considere, sino que vayamos a interceptarla, yo diría, vayamos a complementarla con aquella de conjunto de saberes que tenemos nosotros en nuestra experiencia como investigadores, tal vez algunos más, algunos menos, pero que conlleva entonces a pensar un entramado en el sentido de entender la investigación en esas dos posibilidades, atendiendo a lo que ya existe instituido, los protocolos de investigación, y también con aquellas nuevas rutas o caminares que tenemos nosotros los que ya hemos hecho investigación, y promover entonces esa característica que exige la maestría, el sentido de la complejidad. Y bueno, ahí tenemos el investigador ante los desafíos actuales, los nuevos desafíos de pensar, el caminar del investigador, en un primer módulo. En un segundo módulo, investigar la experiencia educativa. En este módulo de investigar la experiencia educativa, vaya que ha habido una serie de reflexiones y discusiones bastante interesantes. La construcción de la experiencia educativa, la investigación educativa y la pregunta pedagógica, etcétera. Y digo que en este segundo módulo, porque precisamente la experiencia en la construcción de los objetos de estudio muchas veces se deja fuera, se abordan temas, o los compañeros dentro de la maestría eligen temas para desarrollar como parte de su investigación de maestría. Y aquí nos vemos en la necesidad de hacer una irrupción y empezar a involucrarnos con aquellos nuevos enfoques de corte interpretativo, como es la investigación biográfica narrativa. Una de ellas tenemos aquí en Argentina, la hermana República de Argentina, un exponente muy importante, Daniel Suárez, que nos inspira. Y en esos tiempos, precisamente, anda Daniel Suárez por acá en México, en la Universidad Pedagógica Nacional, y tenemos un encuentro muy interesante con él. Y a partir de ese encuentro, y los colegas, algunos de los colegas del posgrado, vemos la necesidad de entonces hacer esas reorientaciones desde el diseño de la construcción de un objeto de estudio que muchas veces se centraba solo y exclusivamente en un diagnóstico muy estático, ¿verdad? Donde no daban posibilidades de ver la experiencia del maestro, ahora sí a tomarla en cuenta, y tomarla en cuenta desde aquello que es la autobiografía profesionalizante, que entonces se empieza a trabajar con nuestros docentes, maestrantes, y que pues va dando un giro muy interesante a lo que es la construcción de los objetos de estudio. También nos damos cuenta que hay un proceso muy importante que poco tienen los maestros,
desarrollado, y es el proceso que denominamos metodológicamente la problematización. Este ejercicio de la problematización también vemos que es necesario, ¿verdad?, trabajarlo para poder dar cuenta de que ese recuperar la experiencia no se quede solamente, ¿verdad?, como una extensiva historia o una autobiografía solamente de los maestros, sino que vaya haciendo una convergencia hacia la construcción de verdaderos problemas pedagógicos, pero desde su experiencia. La siguiente, por favor. Aquí está el segundo seminario que se pretende o que está en posibilidades, todavía no lo hemos desarrollado, pero que tentativamente tiene que ver con los laberintos de la complejidad, que es otro de los momentos importantes que descubrimos. Hay que seguirnos formando los maestros, ¿verdad? Y ahí recuperamos justamente algunos módulos como lo es la epistemología de la complejidad, con todo el trabajo tan interesante que ha significado de el pensamiento complejo, ¿verdad? Y la estética del pensamiento complejo también, que es otro elemento muy importante, que ahorita pues no es el espacio, pero que invita mucho a reflexionar sobre esta estética, que tiene que ver mucho con ese ángulo que desde la filosofía occidental muchas veces se trató de dar hacia el querer dar cuenta de aquellos fenómenos hermosos, bellos, y que para nosotros significa una parte solamente. El giro que nosotros pensamos de esta estética del pensamiento complejo es en el sentido de la sensibilización ante todo lo que está alrededor del sujeto, obviamente en ese complejo. Y bueno, esto lo fuimos descubriendo gracias a aquellos encuentros interesantes que tuvimos con colegas de La Habana, Cuba, en algunos de sus congresos de universidad y de educación superior a los que hemos asistido. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en breve se da a conocer cómo este seminario, el primer seminario, se fue desarrollando y cómo la autorización institucional y la adscripción del mismo seminario al área de desarrollo profesional y específicamente en lo que es la división de estudios de posgrado fue posible. Se nos asignó un espacio y un horario durante la semana, los días lunes, de 17 a 19 horas, contando con la asistencia de los compañeros que están trabajando en el posgrado, y se dio cuenta de aquella conjunto de situaciones que eran importantes también ir como entretejiendo. Esto quiere decir que tuvieron que hacer reprogramaciones de actividades los docentes en algunos momentos, de acuerdo a funciones que ellos realizan. Con esto quiere decir que no todo el tiempo todos pueden asistir, algunas veces algunos están ausentes, pero sin embargo se sigue manteniendo el nivel de información y acercamiento con ellos. También la asistencia, ya lo dije hace unos momentos, a diferentes congresos, conferencias, videoconferencias, que son parte importante de la conformación de este proyecto. La interconexión ahorita está pendiente, tenemos pendiente una interconexión con la Universidad del Oriente de Santiago de Cuba, gracias al doctor Carlos Hernández, desde donde surge un interés para empezar a trabajar a nivel interinstitucional, un proyecto entre instituciones, la Universidad de Cuba, la Universidad del Oriente y nuestra Escuela Normal de Especialización. La siguiente, por favor. Muy importante las construcciones, diríamos los productos que se han dado a partir de esto. Pues ni más ni menos que a partir del desarrollo de este seminario, para los colegas que integramos o formamos parte del mismo, han ido surgiendo voluntades de diferentes colegas para seguirse formando en los diversos programas doctorales que se ofertan también. Es decir, aparte del seminario de formación de formadores, ellos se ven en la necesidad de irse ahora al encuentro de una formación mayor.
También ha habido una correspondencia muy importante con los programas que dentro del posgrado hoy en día empieza a exigir la Dirección de Educación Superior en México, la de GESPE, la cual ahora le ha dado un sentido y una importancia muy relevante a la formación dentro de los posgrados en las normales, y esto a la luz de hacer un tipo de institución muy paralela a lo que en los posgrados de las instituciones de educación superior en México se dan. Me refiero a lo que aquello que se denominan posgrados de calidad, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en nuestro país, pues desarrolla. La de GESPE hoy en día ha dado a conocer la importancia de que los posgrados dentro de las escuelas normales puedan poco a poco irse integrando a los parámetros precisamente que exige el CONACYT. Y esto es muy relevante y muy importante para la calidad de los estudios de posgrado dentro de las escuelas normales. Finalizo esta presentación diciendo que hemos optado por trabajar un vacío, un espacio tal vez también de conocimiento que muchos años estuvo o ha estado involucrado dentro de nuestro sistema de escuelas normales. ¿Quién forma a los que forman los maestros? Es decir, ¿quién está formando a los que en las escuelas normales forman a los futuros maestros? Diríamos, este vacío necesario en este momento recuperarlo, es para nosotros importante para darle fortaleza, para seguir trabajando dentro de este espacio de formación de formadores en la Escuela Normal de Especialización. Yo agradezco mucho la oportunidad en breve de habernos dado la posibilidad de expresar este trabajo, y hago la invitación también para el colectivo de Red Sisúa y de algunas otras colegas para poderse vincular en este trabajo de formación de formadores desde sus instituciones. Hago extensa la invitación y para que pronto podamos tener la posibilidad de tener experiencias colectivas también. Muchas gracias. Estimado Julio, muchísimas gracias. Estimada Luz Helena, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a la maestra Tadiana Escorcia, quien va a moderar comentarios y preguntas. Tadiana, tienes la palabra. Muchas gracias, maestro Julio. Felicitaciones por su presentación. De parte del maestro Alfonso, dice que es realmente importante la tesis que usted presenta acerca del ejercicio de problematizar para superar lo anecdotario y trascender las reflexiones hacia problemas pedagógicos que enfrenta el quehacer del docente. El profesor Pablo de Argentina dice que es una excelente propuesta justamente en estos tiempos donde también es necesaria la formación de formadores, y asimismo otros docentes que se dan a la tarea de formar educadores en un tiempo que merece también pensarnos y pensar en los demás. En ese orden de ideas vamos a plantear un par de preguntas para cada uno de los conferencistas. Iniciaremos con la profesora Luz. Profesora Luz, el profesor Luis Alberto Gómez le pregunta cómo se asume el tránsito desde un ser corporal hacia un ser digital. Y en ese mismo orden de ideas, la maestra Luz la felicita por su excelente proyecto y menciona que ella quisiera entender un poco más cuando usted habla acerca de traer la corporalidad de los estudiantes al festival. ¿A qué hace referencia específicamente, maestra Luz? Bueno, ¿ya puedo responder o espero algo? Adelante. Sí, claro que sí. Te invitamos a que habilites la cámara para que te podamos observar también. Bueno, la cámara. Muy bien. Les cuento que sin el faro de Ana Brisset hubiese sido incapaz de seguir este camino. Y ¿saben qué me llama la atención? Que el festival del año pasado obligaba a los chicos a que tuvieran sus ojos tapados porque quería promoverles un asunto áptico, no solamente visual.
Lo visual es lo que de alguna manera pues se instaura en una manera de percibir el mundo y de entenderlo. Solo los ojos dicen lo que es verdad y lo que es real. Y entonces el año pasado, y atendiendo obviamente al título que dice una locura llamada razón, porque creo que el mundo se ha movido a través de esa premisa, la razón, pero nunca nos hemos preguntado, ¿y qué es la razón? Entonces les decía yo a los chicos, no, vamos a actuar con los ojos vendados. Pero la profe no estuvo ahí. O sea, la profe simplemente dirigió, pero ella no se tapó los ojos. En cambio, los chicos sí. Y tal vez ellos podrían responder mejor las preguntas que hace el profe Luis Alberto y la profe. Pero bueno, voy a intentar ser como un poquito concreta. Cuando hablamos del asunto corporal a lo virtual, estamos planteando el asunto distópico. Y distópico quiere decir que el cuerpo se hace presente de otra manera. Pues, ¿qué es este cuerpo? Que yo esté aquí con ustedes a través de una pantalla no me hace menos real. Me hace real, pero me hace real de otra manera. Entonces, obviamente, cuando los chicos me decían, profe, pero vamos a hacer un festival cuando no estamos en ese espacio, y entonces el espacio implica otro elemento importante en esa distopía. Distopía involucra cuerpo, espacio, tiempo. Y yo les decía a ellos, ¿y qué es el espacio, chicos? ¿Qué es el espacio? Y ellos me decían, profe, pues el espacio es el del colegio. Y les decía, no, el espacio ahora es el de su cuarto, el de la sala de video, el de la sala, el de la cocina, porque no sé desde dónde hacen sus tomas videográficas, no lo sé. Entonces los chicos inmediatamente activan su sistema cognoscitivo, pero no solo cognoscitivo, yo diría más creativo. O sea, si a mí me preguntan, profe, ¿qué activa en sus estudiantes con su propuesta? Yo le diría el creativo, el cognoscitivo. Tal vez a mí, ustedes mismos, me tendrían que calificar y me tendrían que evaluar y decir, no, la profe no tiene ni idea de qué es lo cognoscitivo. Pero honestamente, tengo que decir que es que este proceso nos ha acompañado de tantas asuntos, devenires, incertidumbres, cosas que no conocíamos. Literalmente, cuando dije, la profe Ana Brisset es mi guía, cuando es como si yo en este mundo de la virtualidad me pusiera una venda, hiciera la profe Ana Brisset la que me guiara, pues yo no estaba preparada para eso y no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces entiendo a mis chicos cuando ellos también me plantean esa incertidumbre frente a este proceso, pero también esa creatividad. Entonces el segundo video que ustedes observaron fue eso, fue el lanzarse, el arriesgarse, dos palabras muy propias de la propuesta o de la práctica artística contemporánea, arriesgarse, lanzarse, no hay premisas, no hay nada establecido y nos lanzamos y observamos qué viene sobre eso. Y creo que eso es el lenguaje de la formación y la educación ahora, pues ¿qué hay para aprender juntos? No sé si ahí respondo a Luis Alberto, porque él dice el tránsito entre un ser corporal y un ser digital, y tal vez es el riesgo. Y bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Tatiana, antes de que me des esas gracias, quiero decir algo. El virus es real, pero el ordenador no lo registra de forma orgánica.
Entonces eso nos crea conmoción y voy a ser muy honesta frente a la conmoción. La conmoción se vuelve más bien una resistencia a la realidad. Yo preguntaría, ¿ustedes han salido a las calles en el momento donde este virus se decretó en una curva alta? Y tal vez no en una curva alta, donde más bien se nos dijo que todos éramos posibles de contagio en un momento dado. Salimos, nos arriesgamos. Sí, voy a entender cuando dicen no, porque hacer eso era incumplir una instrucción, una norma, una ley. Pero también quiero recordar algo que tiene este seminario muy valioso y muy importante, y es un asunto con ese legado que nos dejó Freire, la emancipación o la educación emancipadora, pues dónde realmente la podemos registrar en este ámbito de la formación y la educación y de la pedagogía. Y cierro con eso. Gracias por este espacio. A usted, maestra, muchísimas gracias por la reflexión y por los aportes. Profesor Julio, la maestra Luz Navarro, dentro de esta formación justamente de formador de educadores, nos pregunta cómo ustedes están involucrando dentro de sus currículos para formadores el enfoque STEAM, de tal manera que les permita pues justamente brindar herramientas en ciencia, tecnología, matemática, arte, para que los estudiantes puedan afrontar los problemas de la sociedad. Y en ese mismo orden de ideas, ¿qué tipo de estrategias se tienen en cuenta para educar en la complejidad frente a la formación de formadores? Adelante, profesor Julio. Sí, muchas gracias. Bueno, dije al principio que nuestra institución, la Escuela Normal de Especialización, es la primera y única escuela normal en la Ciudad de México que imparte la licenciatura de Educación Especial, ¿verdad? En plan 2004 actualmente, y otra generación que está ahí de Inclusión Educativa, es otra licenciatura, nada más una generación. Sin embargo, aquí en el caso de cómo nos involucramos en el diseño curricular para poder dar cuenta de esas habilidades en nuestros formados, quiero decirles que estamos en un proceso de construcción y de construcción al mismo tiempo, precisamente ante las necesidades más prioritarias que socialmente se tienen en cuenta en tanto a este enfoque ante esta mirada de la educación especial. Ha habido algunas pues, situaciones tensas desde hace algunos años en relación a que nuestra institución pudiera quedar pues fuera ya del contexto de la educación normalista. Sin embargo, ha habido un carácter, digamos, un espíritu guerrero de seguir trabajando y seguir aportando desde la experiencia de los compañeros, colegas, de maestros formados en la educación especial, para hacer aportes diversos a este diseño curricular que actualmente, vuelvo a decir, se encuentra también en un proceso de construcción. Y quiero decir esto porque dentro o internamente de nuestra institución hay diversos colegios que atienden diferentes situaciones precisamente con estas necesidades de aportar, y se abren espacios o se están abriendo espacios para que los colegas de las diferentes áreas de atención en la institución aporten para la construcción de estos escenarios. Ni más ni menos, por ejemplo, viene a la mente ahorita esto que se llama dentro de nuestro plan de estudios de 2004, los trayectos formativos. Esos trayectos formativos, pues vamos, de 2004 a la fecha han tenido la necesidad de irse cambiando, las necesidades sociales del formar sujetos en la educación especial para dar cuenta, ¿verdad?, de una verdadera calidad
es eminente. Entonces, actualmente ahorita se está trabajando en los colectivos de diversos compañeros, colegas, en donde se están construyendo y reconstruyendo y más bien construyendo, ¿verdad?, esos trayectos formativos. Y esa es una forma de participación compleja también, dentro de la cual asumimos nosotros una responsabilidad. Esto lo hablo a nivel de la licenciatura. A nivel del posgrado, pues evidentemente tenemos 2 generaciones apenas, la segunda está transitando. Esperamos con estas experiencias, este seminario, este espacio de formación de formadores, que sea un catalizador, tenemos una palabra muy técnica, ¿verdad? Un catalizador que nos permita hacer un proceso de evaluación, primero interno, de este trabajo que se está haciendo al interior de la normal de especialización, en cuanto al desarrollo de la maestría, y también, como ya lo dije en su momento, en cuanto al desarrollo del seminario de formación de formadores, esperando contar desde luego siempre con el apoyo, ¿verdad?, institucional, del cual hemos tenido totalmente y que esperamos pues se siga fortaleciendo, ¿verdad? Nosotros, fuera de la Escuela Normal de Especialización, en otra experiencia muy particular, estamos buscando también hacer difusión de la formación de formadores con diferentes instituciones a nivel nacional, con normales, universidades, etcétera, que también nos permitan compartir junto con la Escuela Normal de Especialización y tengamos estas propuestas, ¿no?, en el diseño curricular. Ahora, en cuanto a la segunda, me decía de las estrategias, perdón, maestra. ¿Cuáles son los referentes que se pueden abordar para la pedagogía específicamente? Para la pedagogía. Muy buena pregunta. Primeramente, aquí tendríamos que revisar qué estamos entendiendo por la pedagogía, ¿verdad? Este es otro asunto que tiene una discusión muy amplia, no la vamos a abordar en este momento. Sin embargo, vamos entendiendo que la pedagogía, en el marco de la complejidad, está en un proceso de construcción, que no es sustituir una pedagogía por otra, sino que es encontrar el sentido de complementariedad, ¿verdad?, superando dicotomías. Bienvenida a la pedagogía que se centra en ciertos niveles del aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, en ciertos aportes que tienen que ver con el carácter instructivo. No podemos decir fuera lo instructivo, la pedagogía instructiva, la pedagogía positivista. Tenemos que considerar cómo entretejer esas experiencias de la pedagogía, vamos a decirlo, más tradicional, con estos nuevos aportes de las pedagogías que en este momento están circulando, ¿verdad? Y nos referimos a pedagogías que tienen que ver con la complejidad. En este sentido, nosotros estamos trabajando, y lo vuelvo a decir, en el marco del desarrollo aún, no como una pedagogía ya finalmente establecida, ciertas estrategias muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo del aprendizaje basado en problemas y en proyectos, que esa es una pedagogía muy situacional, pero que para nosotros nos corresponde con el trabajo de del taller de formación de formadores y con la maestría en el enfoque socioformativo. Esa pedagogía para nosotros es muy importante porque hace a un lado o descentra un tanto, ¿verdad?, al docente como el instructor único. Sin embargo, vuelvo a decir, no es porque se desee sustituir una pedagogía por otra. Yo voy al sentido quizás un poco más reflexivo y crítico de lo que es la pedagogía. La pedagogía como una relación, no como un conjunto de técnicas ni estrategias que permitan dar cuenta de ciertas habilidades, sino la pedagogía como una relación. Ese sentido de ver a la pedagogía nos da la posibilidad de relacionarnos entonces con este enfoque socioformativo complejo que justamente tiene que ver con ese entramado, ¿verdad?, de conocimientos, de saberes
de actitudes que están presentes. Para nosotros es muy importante, entonces, decir que estamos construyendo una pedagogía en el marco de este enfoque de la maestría y en el contexto específico de la formación de formadores también. Entonces, no hay una como pedagogía de carácter estático, la estamos construyendo y creo que esto nos va a ser muy sano y además nos va a permitir que podamos vincularlo con otras instituciones donde nos demos cuenta cómo están trabajando sus posgrados, ¿verdad? Diferentes posgrados. Pero ya en el sentido propio es una pedagogía de relación la que estamos nosotros construyendo. Estimado Julio, muchísimas gracias. Efectivamente, desde esta apuesta de la construcción de la pedagogía como relación, es que asumimos que cada uno de los colegas que se suma a este espacio es un pedagogo de a pie, porque efectivamente estamos en relación con el territorio y con el otro. Muchísimas gracias, estimado Julio. Invitamos entonces... Un abrazo a Latinoamérica. Igualmente, gracias. Invitamos a la profesora Luz Helena a que haga un comentario de cierre y luego entonces le daremos la palabra a Andrés Bustos, quien hará el cierre final de este espacio. Maestra Luz Helena. Bueno, es un privilegio ese comentario de cierre porque ante la realidad que nos acontece uno se preguntaría cuál podría ser el comentario de cierre, ¿cuál? Yo voy a pensar en que Colombia es un país que envejece y me voy a dar la posibilidad de hacer reflexiones. Permítame. Colombia es un país que envejece y envejece con una historia que no hemos podido hablar, que no hemos podido proyectar, que no hemos podido referenciar. Simplemente la hemos obtenido a partir de los medios de comunicación y no siempre, digamos, los más acertados. Yo quiero hacer una relación con lo que empezó también esta conferencia, este congreso, este seminario, este encuentro, este meet, y nombro todas las posibilidades. Y es el atropello que se cometió con una niña en Berá. Pero que esa niña en Berá nos es muy lejana a todos, porque nosotros reconocemos la niña de la Lola, la niña de la Distrital, o sea, las reconocemos muy próximas. A lo que me refiero es, recuerden cuando el video decía la proximidad. ¿Qué es la proximidad? ¿Es solo la niña que yo conozco? ¿Es solo la sobrina que yo conozco? Voy a ir más. ¿Es solo la hija mía que reconozco? Aquí hay una pregunta bien interesante y bien importante, porque pareciera que el dolor solamente nos hace fuerza en la medida de la cercanía, nada más. Entonces, quiero enfatizar en algo. ¿Cuál es la proximidad al cuerpo? ¿Cuál es esa proximidad? Sanguínea, corporal, en átomos, física. ¿Cuál es la proximidad? ¿Qué es lo que realmente nos aproxima al otro? Este encuentro empezó con un llamado a un atropello a una niña en Berá, Catío, que probablemente todos sabemos que existe, pero no la tenemos registrada corporalmente. Sabemos que existe, pero no está registrada corporalmente. Ahí es la reflexión que quiero dejar.
¿Qué es lo corporal? ¿A qué se refiere lo corporal? Gracias por este espacio, por este escenario. Creo que una vez más la Red Chisúa Bogotá demuestra que la educación cuenta con la materia prima suficiente para hacer política pública, y me refiero política pública no a Colombia, me refiero política pública a México, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, bueno, no sé, todos esos espacios y esos escenarios que nos vienen hace rato uniendo y que este año nos unieron de esta manera. Porque recuerden que Colombia era el escenario este año físico y se convirtió en el escenario virtual. Y creo que todo eso también tiene que decirnos algo y nos tiene que invitar a algo. Gracias a Ana Bricet, pero también detrás de Ana Bricet hay un equipo, hay un grupo. Gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, profesora Luz Helena. No sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho, Andrés. Perfecto, gracias. Solamente quiero cerrar este espacio conectando pues con tu reflexión final y solo quiero recordar para que no se pierda en el olvido que ayer murió también a manos de fuerzas del Estado el niño Mateo Aldana en un desalojo que estaban haciendo en Soacha. El niño pertenecía al Colegio Distrital Buenos Aires de Soacha. Y hace unos meses, el 25 de noviembre del año pasado, cuando estábamos en todo este proceso de manifestaciones por reclamos populares, también murió Dylan Cruz a manos del SMAT. Y eso parece que se va diluyendo en la memoria, porque pasa también que el 29 de agosto del 2019 murieron 18 niños asesinados en un bombardeo en Caquetá. Y el presidente de la República calificó eso como una operación impecable. Y nosotros lo vamos olvidando poco a poco. Poco a poco vamos perdiendo la memoria. Y bueno, hace unos días, el lunes pasado, en Risaralda, 7 uniformados del Batallón San Mateo secuestraron y violaron a una niña en Veracatío. Y le ofrecieron dinero a su hermana para que no dijera nada. Y la senadora María Fernanda Cabal dijo que probablemente eso era un falso positivo para hacer que pensáramos mal de las fuerzas militares colombianas, y el fiscal Barbosa le adjudicó cargos de abuso carnal, abusivo nomás, no violento, lo cual pone a estos 7 soldados en unas condiciones, digamos, más favorables para que no cumplan una condena estricta como debería ser. Y se nos van olvidando las cosas, y este es un llamado simplemente para que no olvidemos. No olvidemos, no nos hemos hecho maestros para que asesinen, para que violen, para que maltraten a nuestros estudiantes, a nuestros niños. Todos y todas, los niños y las niñas de Colombia y de Latinoamérica y del mundo entero merecen la protección y el cuidado, y todos los maestros también del mundo entero debemos levantar la voz ante unas injusticias como estas que se han presentado. Este es un llamado para que levantemos la voz. No podemos dejar que esto siga pasando y normalizar esas violencias del Estado y pensar que todo es como debería ser. No, esas cosas no deben ser. Eso no debe pasar. No debe pasar. Y no podemos normalizarlo, no podemos acostumbrarnos a ello. Y bueno, seguimos tejiendo voz latinoamericana, no solo por el saber pedagógico, sino además por la condición política, ética, estética y pedagógica de todos nosotros como maestras y maestros. Feliz mañana para todos y todas.